Ahí sí. Muy bien, voy a compartir pantalla. Muy bien, queridos hermanos, hoy día comenzamos a compartir este tema o esta serie nueva. Como ustedes ya habrán visto los afiches ahí. Este tema, esta serie que comienza hoy día, la vamos a desarrollar en 7 temas. Los primeros o los 6 primeros temas van a ser en el horario habitual, día viernes, 20-30 horas. Pero el último tema, ¿cierto? Va a ser en sábado, ¿ya? Porque queremos terminar este año, si no nos pasaríamos para enero del año que viene. Entonces quisimos cerrar con el último tema el día sábado 28 de diciembre. Este estudio, hermanos, sobre Daniel, cuando lo pensamos, va a abarcar lo que todos, ¿cierto?, conocemos de Daniel. Este no es un estudio que va a tratar de traer cosas nuevas, información nueva, porque como adventistas nosotros somos conocedores de la palabra de Dios y nos gusta estudiar la profecía porque es parte de nuestra identidad como iglesia. Más bien, vamos a desarrollar esta serie de temas a través de la conexión que existe entre los capítulos de Daniel y si bien vamos a abordar la profecía en los capítulos que corresponden, pero, ¿cierto? El énfasis que va a tener este estudio no va a ser netamente la profecía, sino más bien va a ser cómo esta profecía, ¿cierto?, necesita estar viva y latente en nuestra experiencia de salvación. Así que los invito a que ustedes puedan ir durante la semana leyendo los capítulos de Daniel que correspondan. Hoy día vamos a tratar el capítulo número 1, ¿sí? El próximo viernes vamos a tratar el capítulo 2 y 7, luego el 3 y el 6, el 4 y el 5, de luego el 8 y el 9, el último viernes el capítulo 9, lo que está relacionado con la oración de Daniel, y terminamos el sábado con los capítulos 10 al 12. Así que yo los quiero dejar invitados desde ya, hermanos, para que podamos compartir toda esta serie de temas. Ya como ustedes han visto, o a los que no han visto los afiches, somos 4 expositores. Nos va a acompañar en esta serie nuestra hermana Nicauri. Le agradecemos a nuestra hermana Nicauri porque ha estado con nosotros y ha compartido en diferentes ocasiones. El Señor le ha dado ese don de poder compartir su palabra. Así que le agradecemos a la hermana Nicauri que va a estar con nosotros. También nuestra hermana Romy, ustedes la conocen. La hermana Romina Romagnoli también va a estar con nosotros y cerramos con un broche de oro. El último tema, lamentablemente va a ser solo el último tema, este, va a estar con nosotros el pastor Daniel Miranda, ¿sí? El pastor Daniel Miranda va a cerrar esta serie con el estudio de los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel. Así que hermanos, les dejamos desde ya invitados y vamos a comenzar, ¿sí? El tema de hoy día, capítulo 1, se titula Jehová los entregó en sus manos. Y el capítulo 1 es un capítulo muy conocido para nosotros, porque hay partes de la historia de Daniel que en realidad, ¿cierto? Desde pequeñitos nos van narrando. Pero hoy día vamos a enfocarnos justamente en lo que el título nos dice, ¿sí? En lo que el título nos dice. Y cuando nosotros leemos Daniel, y ponemos atención, quizás este título o esta parte del texto bíblico la pasamos muy de largo, muy rápido, ¿sí? Pero tiene una riqueza espiritual para nosotros muy importante. Así que por eso vamos a centrar el capítulo uno en este texto, ¿sí? Bien, vamos a dar un poco de contexto histórico, algo bien breve.
Sí, para que los que quizás no tienen esa noción la podamos ver, son tres puntos súper simples. Daniel, ¿cierto? Nació en la parte final del siglo séptimo. Desde el tiempo del nacimiento de Daniel hasta el año 605, Judá estaba bajo el control del Imperio Egipcio, ¿ya? Era la nación poderosa. Pero en ese año, como dice allí, ¿cierto? Una batalla mayor tomó lugar. Egipto fue derrotado y Babilonia comienza a ejercer el control sobre Judá y sobre Jerusalén. Nabucodonosor II, ¿cierto? Dirigió sus tropas a las puertas de Jerusalén y demandó el pago de tributo, así como un grupo selecto de cautivos. ¿Por qué estos tres puntos así bien simples en el contexto histórico? Porque Daniel va mostrando continuamente, ¿cierto?, la lucha, la pugna entre las naciones. Y estos elementos nos van a hacer notar un aspecto importante dentro de toda esta trama, ¿sí? Ahora, vamos a ir a la lectura del texto bíblico. Quiero invitarlos a que podamos tomar nuestras Biblias, si no la tienen allí, puedan ir a buscarla, la vamos a ocupar, y vamos a leer los versículos que corresponden al capítulo 1 de Daniel. Son 21 versículos, no los vamos a leer todos, pero sí vamos a leer algunos. Así que, ¿ya tiene su Biblia? ¿Sí? Perfecto. Si hay algún hermano, se me olvidó decirlo al inicio, si hay algún hermano que en un momento quiera opinar, puede hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Lo que sí pedimos es que las opiniones sean al punto, ya que no sean muy extensas, para poder no perder el hilo de lo que vamos conversando, ¿sí? Am, Muy bien. Dice el capítulo 1 de Daniel: en el año tercero del reinado de rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, ¿por qué estos primeros dos versículos son el centro de nuestro estudio de esta noche? ¿Por qué no vamos a la historia que resalta, ¿no? A la historia de Daniel y la alimentación y esa pugna y esa decisión tan férrea de Daniel? Porque aquí hay algo que nosotros queremos resaltar y analizar con ustedes. Acá dice que el Señor, que Dios, puso a su pueblo bajo opresión. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, clamaron a Dios y el Señor los libró. Le quitó el yugo opresor del imperio egipcio. Pero en este caso, la palabra de Dios nos dice que el Señor hizo lo contrario. Entregó a su pueblo bajo un poder opresor, bajo un rey tirano, bajo una nación que era una nación pagana y que junto con sus creencias era obviamente iba a influenciar sobre ellos. ¿Por qué el Señor tiene esta forma de realizar las cosas? ¿Por qué el Señor permite que su pueblo pase por esta situación? Si el Señor es un Dios que ama a sus hijos, si el Señor es un Dios que quiere el bien para sus hijos, ¿por qué el Señor permite esto? La respuesta, hermanos, la encontramos
en otros libros de la Biblia, ¿sí? Acá solamente se resume en este versículo lo que en otros libros de la Biblia se explica abundantemente y con detalle, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos al 11-16, ¿cuál fue el contexto de este texto que acabamos de leer? Es que yo quiero invitarlos a que ustedes puedan tomar sus Biblias, porque ese texto no está aquí en la presentación, y, y lo podamos leer juntos. No sé si hay alguien que quiera leer esos versículos. Si hay alguien que quiera leer esos versículos, puede hacerlo. ¿Sí? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 16. Leo Muchas gracias. dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Muchas gracias, hermano. No sé si era Esteban o el hermano Julio, pero muchas gracias igual. Miren lo interesante que nos dice el libro de Segunda de Crónicas. Nos aclara completamente, o si bien no de forma tan acabada quizá, pero nos aclara de manera importante el contexto de lo que leímos en Daniel. Aquí nosotros podemos entender por qué el Señor los entregó en sus manos. Y aquí menciona tres eh, protagonistas, ¿sí? El primero es Sedequías. ¿Y qué se dice de Sedequías? Sedequías dice que reinó 11 años en Jerusalén, ¿sí? 11 años de reinado. ¿Y cómo fueron estos 11 años de reinado? Dice la palabra de Dios que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Dice además que no se humilló delante de Jeremías. Y aquí, ¿por qué es relevante? Porque Jeremías era quien le hablaba de parte de Jehová. Jeremías era el enviado del Señor para llevar mensajes a su pueblo con el fin de hacerles bien. Pero Sedequías no se humilló delante de Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Ahora esto tiene un matiz interesante que después lo vamos a mencionar, que yo creo que ustedes ya lo han notado cuando han estudiado el libro de Daniel. ¿Qué otra cosa hizo Sedequías? Endureció su cerviz, obstinó su corazón para no volverse a Jehová. Se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. ¿Qué vemos nosotros en este rey? Vemos la constante rebeldía ante los propósitos de Dios. Hizo lo malo, no atendió los llamados del profeta Jeremías, que eran llamados de Dios para él, entendiendo algo. Jeremías tuvo un ministerio muy importante, muy relevante, porque fue el profeta que desarrolló su ministerio anunciando la caída de Jerusalén, anunciando que
Babilonia vendría sobre Jerusalén. Y esto, si nosotros podemos hacer un paralelo espiritual luego, ¿cierto? Tiene una connotación muy importante para nosotros hoy día. Dice que se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, ¿sí? Eso es lo importante, la última parte de la frase. Había puesto a Dios como testigo, había jurado por Dios, pero sin embargo, eh, blasfemó el nombre de Dios al echar por tierra, ¿cierto? Lo que había jurado a Nabucodonosor. Y luego dice, ¿cierto? Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová. Pero esto que hizo Sedequías, hermanos, es algo que va a traer una influencia poderosa. Porque dice, seguía diciendo el texto, que también los príncipes, perdón, los principales sacerdotes y el pueblo tuvieron una actitud, ¿cierto? Que iba en consonancia con la actitud de su rey. ¿Qué hizo el pueblo y los sacerdotes? Aumentaron la iniquidad, siguieron todas las abominaciones de las naciones, contaminaron la casa de Jehová. El tercer protagonista de esta sección es Jehová, es el Señor. A pesar de todo lo malo que hizo el rey Sedequías, a pesar de la condición espiritual del liderazgo de la nación, a, a pesar de toda la impiedad, toda la rebeldía del liderazgo espiritual y político de la nación, del mismo pueblo, dice la palabra del Señor que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Y por qué el Señor enviaba a sus mensajeros? Porque tenía misericordia de su pueblo. Pero ¿cómo respondía el pueblo ante la misericordia del Señor? Dice que ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que ya, ¿cierto? Subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. Hermanos, esto nos describe el por qué Jehová los entregó en sus manos. Esto nos hace entender por qué el Señor tiene que llegar a este punto con su pueblo, donde en Daniel parece que fuera simplemente una introducción. Pero aquí hay algo más, hermanos. Aquí hay una condición espiritual de una nación que fue constantemente rebelde, que constantemente rechazó la misericordia del Señor. Los llamados que Dios le hacía encarecidamente a través de sus profetas eran burlados. Vez tras vez el Señor enviaba a estos mensajeros. Nosotros podemos ampliar esta historia que empezamos en Daniel, capítulo 1, versículo 1 y 2, que la abrimos un poco leyendo Segunda de Crónicas. Nosotros podemos ampliarla mucho más, entenderla mucho más profundo. Nosotros podemos ir al libro de Jeremías y encontrar lo que estaba sucediendo. Porque decía el texto que acabamos de leer de Crónicas, que no se humilló ante las palabras de Jeremías que le hablaba en nombre de Jehová. Todo el libro de Jeremías está dentro de este contexto. Si tú quieres saber, si yo quiero saber cuáles eran estas palabras que Jeremías le hablaba a Sedequías y a la nación en nombre de Jehová, tengo el libro de Jeremías completo para estudiarlo. Pero vamos a leer algunos pasajes solamente. ¿Quién puede abrir su Biblia y leer Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 5? ¿Qué nos dice Jeremías? Capítulo 2, versículos 1 al 5. Yo leo, Gracias. Jehová y la apostasía de Israel. Vino mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo,
Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Al 5? Sí, hasta el 5. Muchas gracias. El Señor le hacía constantemente llamados a través de sus mensajeros. El Señor por misericordia les llamaba, por su misericordia les trataba de atraer nuevamente a Él. Les recordaba las bondades que Él había tenido constantemente para ellos. Y el Señor se pregunta en el versículo 5: ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué mal hubo en Jehová que se alejaron de Él y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dice el versículo 6: ¿por qué no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y barrancosa, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os metí en tierra de abundancia para que comieseis de su fruto y de su bien, mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, hiciste abominable mi heredad. El Señor se pregunta en esa instancia: ¿qué hay de malo conmigo? ¿Por qué mi pueblo se va tras deleites? ¿Por qué mi pueblo me abandona? ¿Por qué mi pueblo no recuerda el bien que le he hecho? Es más, dice en el versículo 8: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Esta era la condición de Israel. Esta era la condición de Jerusalén, de la nación. En Jeremías podemos encontrar los mensajes de amor y misericordia. Cuando leo Jeremías, que es uno de los libros que más me gusta, de verdad que me cuesta avanzar rápido, porque me estremece, hermanos, el amor con el que Dios llama a su pueblo. El anhelo que el Señor tiene de que su pueblo pueda ir en busca de Él, de la fuente de agua viva. Y vemos cómo el pueblo respondía, cómo el pueblo se rebelaba, cómo el pueblo endurecía su corazón. No, no lograba dimensionar el amor que Dios sentía por ellos. Es más, si avanzamos un poco en Jeremías capítulo 2 versículos 12 y 13 dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Más adelante podemos encontrar en Jeremías 6, perdón, 3, versículos 6 al 10. No sé si hay alguien que quiera acompañarme en la lectura de este texto. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10. Yo, hermano, Muchas gracias, hermano Nelson. 3 del 6 al 10 dice, Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Me dijo Jehová en días del rey Joasías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá.
Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Muchas gracias, hermano Nelson. ¿No tenía acaso Jerusalén ya el ejemplo de Israel? ¿No sabía Jerusalén cómo había actuado el Señor con misericordia, pero Israel se había desviado y ahora tomaba el mismo ejemplo? Hermanos, ¿cuál es nuestra condición hoy día? El Señor tiene misericordia también de nosotros. El Señor también ha enviado a nosotros constantemente los mensajes de los profetas. El Señor nos está mostrando que ya pronto Babilonia va a venir sobre la Jerusalén espiritual o la Judá actual. Pero ¿será que nuestra condición es diferente a la del pueblo en tiempos de Jeremías? ¿Será que la respuesta a la misericordia de Dios no está siendo muy diferente a cómo respondía la nación en aquel tiempo? ¿Será, hermanos, que nosotros hoy día, en lugar de recibir con gozo las amonestaciones, los llamados, las súplicas que nos hace Dios a través de su mensajera para este tiempo, respondemos de la misma manera? Nos burlamos. Y no digo que sea una burla abierta, no me refiero a ese tipo de burla. Me refiero a saber que el Señor ha escrito para misericordia nuestra, para hacernos el bien. Nosotros tomamos livianamente todos esos consejos. Y esta situación que vivía la nación, hermanos, no es un diagnóstico de lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Cuando yo repaso Segunda de Crónicas 36, del 11 al 16, y trato de visualizar si eso hoy día eh, eh, está sucediendo igual, deja una reflexión muy, muy profunda, hermanos. Porque no es ese pueblo allá, soy yo acá. Soy yo aquí y es usted, porque nosotros somos parte del pueblo de Dios. Nosotros somos su especial tesoro. Pero no estamos, o será que estamos repitiendo la historia. Así como Judá tuvo el ejemplo de Israel, vio lo que sucedió con Israel. Nosotros hoy día tenemos la posibilidad de ver lo que sucedió con las dos. Y a pesar de eso, ¿será que nosotros estamos cayendo en, en la descripción que el Señor hace en el último versículo que acabamos de leer? Por juzgar que era cosa liviana ese pecado, caemos en lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que al mirar hacia atrás al pueblo de Israel, que era duro de servir, y nosotros tenemos la misma condición, ¿no? Con tantos privilegios espirituales,
con tantos mensajes que el Señor nos ha enviado para toda área de nuestra vida, pero nos volvemos rebeldes. Dice la última parte del texto, con todo esto, aún sabiendo todo esto, aún viendo todo lo que sucedió con su hermana Israel, dice que Judá no se volvió al Señor de corazón, sino que se volvió al Señor fingidamente. Nosotros hoy día tenemos un constante llamado de volvernos al Señor. Nosotros hoy día tenemos un constante llamado a darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo, la necesidad que tenemos de Cristo. Todos en diferentes ocasiones nos manifestamos esa necesidad de volver al Señor, de entender en el tiempo que estamos, entender que con la vida que tenemos no es posible pararnos delante de Dios cara a cara. Sabemos que estamos necesitados de la justicia de Cristo, pero eso nos lleva a volvernos al Señor con un corazón sincero. Nos lleva a buscar al Señor entendiendo que el tiempo de su visitación está sobre nosotros. Es más, no solamente Jeremías nos hablaba de la condición, podemos leer muchos textos de Jeremías que son realmente impresionantes. También Dios levantó a Ezequiel. Dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes, página 329, mientras Jeremías continuaba dando su testimonio en la tierra de Judá, el profeta Ezequiel fue suscitado de entre los cautivos de Babilonia para dar advertencias y consuelo a los desterrados, para confirmar la palabra del Señor que hablaba Jeremías. Y yo sé que usted ha leído muchas veces Ezequiel, el libro de Ezequiel. Y yo sé que cuando usted piensa en el libro de Ezequiel, su mente se va a capítulos específicos, donde habla de las abominaciones que se hacían en, en- 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 en la nación. Y usted, su mente se va al capítulo de Ezequiel, ¿cierto? Donde habla del sellamiento. En esa condición que se describe allí estaba la nación. Por eso el versículo 1 y 2 de Daniel dice que Jehová los entregó en sus manos. Ahora, ¿para qué fue levantado Ezequiel? Para advertir, pero también para consolar. Al igual que Jeremías, cuando uno lee el llamado de Jeremías, dice que te he puesto para derribar, pero también para levantar. No es solamente destruir, no es solamente advertir. Hay corazones, hermanos, que hoy día necesitan consuelo. Hay dentro del pueblo personas que necesitan el aliento espiritual. Sigue diciendo la cita. Durante los años que quedaban del reinado de Sedequías, Ezequiel señaló claramente cuán insensato era confiar en las falsas predicciones de los que inducían a los cautivos a esperar un pronto regreso a Jerusalén. Se le indicó que predijera por medio de una variedad de símbolos y de mensajes solemnes el asedio de Jerusalén y su completa destrucción. Hermanos, nosotros sabemos que hoy día la realidad espiritual es triste,
en nuestra vida. Y no porque estemos apartados de Dios, sino porque mientras no dejemos al Señor obrar plenamente en nuestra vida, estamos desamparados. Nosotros sabemos que nos sirve entregarle el 99% de nuestro corazón al Señor. El Señor quiere que seamos suyos completamente. Y el Señor nos anuncia las cosas que están por venir. El Señor nos muestra los eventos proféticos. El Señor confirma su palabra a través de sus profetas. Y nosotros podemos ver a través de la palabra profética más segura el tiempo en que estamos viviendo. Tristemente, hermanos, la nación de Judá no lo pudo ver, o mejor dicho, no lo quiso ver. Dice la sierva del Señor, en el sexto año del reinado de Sedequías, el Señor reveló a Ezequiel en visión algunas de las abominaciones que estaban practicándose en Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor, aún en el atrio interior. Las cámaras llenas de imágenes de ídolos que representan serpientes y animales de abominación y todos los ídolos de la casa de Israel. Todas estas cosas pasaron en rápido sucesión ante la mirada asombrosa o asombrada del profeta. Hermanos, nosotros a veces hoy día miramos que hay muchas situaciones que están mermando la espiritualidad de la familia, de la iglesia y también, obviamente, como punto principal de nosotros como personas, como seres individuales. Nosotros sabemos que, así como Ezequiel, Dios le reveló en visión las abominaciones que se estaban practicando en Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor, nosotros también tenemos conciencia de las cosas que nosotros practicamos y tristemente de las cosas que en la iglesia se practican. Pero nosotros sabemos que así como el templo es el santuario para la iglesia, el hogar es el santuario para la familia. ¿Cómo esperamos nosotros, hermanos, que nuestra experiencia sea diferente a la del pueblo, a la nación de Judá? ¿Cómo nosotros podemos lograr que la experiencia sea diferente? Nosotros tenemos la respuesta. Cada uno tiene la respuesta. Cada uno sabe estas cosas. Lo triste es que el pueblo de Dios también sabía la respuesta. También conocía la forma. El Señor se encargó de enviar sus mensajeros por misericordia, continuamente, vez tras vez. Pero ellos, cierto, rechazaron a los mensajeros. Hasta cuando la ira del Señor llegó a su límite. Y el versículo de Crónicas terminaba diciendo, hasta que no hubo más remedio, hasta que ya no hubo remedio. Miren lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, en relación a esto. Cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados por la influencia constreñidora del Espíritu Santo, escucharán los consejos.
¿Cuándo nosotros vamos a abrir nuestro corazón? ¿Cuándo nosotros vamos a seguir la dirección del Espíritu Santo? Cuando nuestros corazones estén subyugados por la influencia del Espíritu Santo. Pero cuando se desvían de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que los conduzcan otras influencias. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira. Y esta resulta en una trampa para destrucción. ¿Cuál es la influencia que está subyugando mi corazón? Nosotros ya sabemos cuál fue la influencia que subyugó a la nación de Judá. Nosotros conocemos la historia de Jeremías. Nosotros conocemos cómo fue tratado Jeremías. Y sabemos las consecuencias que tuvo para la nación. Ahora, ¿cuál es la influencia que está convenciendo mi corazón? ¿Qué estoy haciendo yo con la verdad? ¿Qué estoy haciendo yo con la verdad que llega e ilumina mi corazón? Cuando voy a la palabra de Dios y el Espíritu Santo abre esa verdad delante de mis ojos. Cuando voy al Espíritu Profecía, el Espíritu Profecía me muestra una dimensión mucho más detallada, mucho más amplia de lo que el Señor quiere para mi vida. ¿Qué estoy haciendo yo con esa verdad? Cuando se rehúsa la verdad, dice la sierva del Señor, se acepta la mentira. No hay puntos intermedios. Y esta mentira que yo acepto por rehusar la verdad, va a terminar destruyéndome. Esa era la condición por la cual, y usted puede profundizar más leyendo capítulos del libro de Ezequiel, capítulos del libro de Jeremías. Esa era la condición por la cual Jehová los entregó en sus manos. Esa es la condición por la cual el Señor permitió que viniera la mortandad sobre la nación de Judá. Si vamos a la Biblia y seguimos leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 36, vamos a encontrar lo que el Señor sigue diciendo en relación a no responder a la misericordia del Señor. Leímos del 11 al 16 de Nante. Ahora vamos a ver el 17. Como el pueblo, ¿cierto? Rechazó los mensajeros, rechazó la verdad que estaba delante de él, se rebeló contra Dios, subió el furor de Jehová contra su pueblo hasta que no hubo más remedio. Y dice el versículo 17, por lo cual, por lo cual, por esta razón, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, sin perdonar doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, tesoros de la casa de Jehová y tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron al fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos preciosos. Y los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de Persia. 70 años de cautiverio, 70 años de opresión.
¿Y por qué? Porque obstinaron su corazón delante del Señor. Porque la misericordia con la que Dios le hablaba a través de sus profetas fue burlada, fue rechazada. Y todo esto que el Señor permitió fue ¿para qué? Versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ahora, hermanos, esto nos hace pensar, ¿no? Esto nos debería hacer pensar, porque así como Jeremías fue uno de los últimos profetas o el último profeta que tuvo su ministerio antes de la invasión babilónica y llamó al pueblo a arrepentirse y llamó al pueblo a estar eh, del lado del Señor, a comprender que eso era algo que tenía que pasar, pero que el Señor había dispuesto de esa manera. Nosotros hoy día también, hermanos, tenemos la luz que nos indica que Babilonia va a volver sobre nosotros. Babilonia había sitiado Jerusalén y luego había levantado el sitio, pero luego regresó y destruyó. Hay un paralelismo que desarrolla el doctor Walter Fife en una serie de, de sermones donde él muestra que el sitio a Jerusalén por parte de Babilonia tiene las mismas características que el sitio de Jerusalén por parte de los romanos. Y que así como el sitio de Jerusalén por parte de Babilonia, eh, hubo allí un mensaje de parte de un profeta del Señor que advirtió a la nación y la nación no escuchó y entonces vino la destrucción, en el sitio a Jerusalén de parte del Imperio Romano también lo hubo. Se cumplen las mismas características. Se realiza el sitio, se abandona el sitio y luego viene la destrucción. En Roma pasó lo mismo, ¿no? Cestio sitia Roma, perdón, sitia Jerusalén con el ejército romano, levanta el sitio, luego viene Tito y viene la destrucción. Y en esa exposición que hace el pastor Walter Fate, él hace mencionar lo siguiente. La sierva del Señor menciona que el sitio de Jerusalén por parte de los romanos es una vislumbre de lo que va a pasar en el tiempo final. Y le hace mención a que el sitio, digámoslo de esa manera, al Israel moderno, a la iglesia de Dios, eh, ocurrió el primer sitio. Y él hace mención a la época cuando las leyes dominicales en Estados Unidos estaban entrando en vigor, cuando la sierva del Señor señala que la lluvia tardía estaba empezando a derramarse, que el Señor estaba dispuesto a desarrollar completamente su plan y venir por sus hijos. Pero el rechazo a la misericordia de Dios, el abandonar al Señor, el no creer su palabra, detuvo la lluvia tardía. Pero hoy nuevamente nosotros vemos que las condiciones, que el escenario está volviendo a instalarse. Y él hace este paralelo. El primer sitio ya lo tuvimos, se levantó. Esta segunda vez no va a haber, no va a haber un final diferente.
a lo que sucedió con Jerusalén histórica. Hermanos, vuelvo a mencionar lo mismo, porque es lo que en este primer tema quiero que quede en sus mentes. ¿Por qué los entregó Jehová en sus manos? Ya lo vimos. ¿Qué estará pasando con nosotros ahora? ¿Cómo estará mi corazón? ¿Cómo estará mi condición delante del Señor? ¿Será que voy a correr la misma suerte? Pero ahora quiero que veamos la contraparte. Esa era la nación de Judá, pero Dios tenía allí sus siervos fieles. Entre los cautivos, dice Daniel capítulo 1, y voy a invitarlo a que volvamos allá. Entre los cautivos, ¿quiénes estaban? Dice el capítulo 1 de Daniel, que llevaron cautivos a jóvenes, jóvenes de los príncipes de Israel. Dice el versículo 3 de Daniel 1. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Nosotros podemos ver ahora, hermanos, un contraste. Estaba esa nación rebelde, estaba esa nación que hacía iniquidad, estaba esa nación que endurecía su corazón contra el Señor, que no escuchaba a los profetas, que no escuchaba los mensajes, que llevó a que toda la nación fuera llevada cautiva. Pero dentro de esa nación habían hijos fieles de Dios. Nosotros podemos contrastar la experiencia espiritual de la nación en general, de Sedequías, de los príncipes, de los sacerdotes, del pueblo, con este pequeño grupo, con estos jóvenes, de los cuales se dice que tenían características especiales. ¿Cómo formaron estos jóvenes, Daniel y sus amigos, este carácter? ¿De dónde formaron estos jóvenes esa disposición tan firme para decir, nosotros nos mantenemos fieles a Dios, no importa lo que pase? Vamos a una tierra extranjera, pero no importa lo que pase. ¿De dónde formaron estos jóvenes esa disposición, esa seguridad, esa firmeza, ese temple para decir, nosotros no vamos a aceptar que nos impongan otro Dios? Hermanos, ¿y por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque eso es lo que nosotros debemos llegar a lograr. Porque eso es lo que nosotros debemos formar en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras hijas, con las personas que tenemos alcance e influencia en nuestra iglesia. Hacia allá debe apuntar nuestra vida espiritual, nuestra experiencia. Daniel 1:8, que es el texto conocidísimo, ¿cierto? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
Allí está la diferencia, hermano. Allí hay un contraste tremendo entre la espiritualidad que se vio en general en la nación de Judá con estos cuatro jóvenes hebreos. El capítulo 1 lo que me deja ver es el contraste espiritual, la realidad espiritual que se ve dentro de un mismo pueblo. Cómo estos jóvenes, ahora piénselo de esta manera, cómo estos jóvenes que tienen tal fuerza de voluntad, tal carácter, tal disposición a servir al Señor, cómo estos jóvenes pudieron mantenerse de esa manera en su propio pueblo, no en Babilonia, en su propio pueblo. Porque ¿qué decía Segunda de Crónicas acerca de cómo estaba la condición de Judá? Rey, sacerdotes, el pueblo completo, burlándose, desafiando la voluntad de Dios, rebelándose continuamente. Y esos jóvenes, esos cuatro jóvenes hermanos, en ese medio espiritual se formaron. En ese medio espiritual desarrollaron su carácter. En ese medio espiritual formaron principios tan firmes que ahora que son llevados cautivos, pueden enfrentarse fácilmente confiando en ese Dios a quien servimos. Ellos fueron apartados de su familia, pero la formación estaba avanzada. ¿Y dónde formaron ese carácter? Y lo vuelvo a repetir. ¿Y por qué lo repito, hermanos? Porque muchas veces nosotros miramos la condición de espiritualidad de la iglesia y comentamos, no somos ciegos, no podemos decir en la iglesia está todo bien, está todo perfecto. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos una función, una misión, un deber. Y los padres de estos cuatro jóvenes lo entendieron perfectamente. Entonces, hermanos, sí es posible desarrollar un carácter. Daniel nos da ejemplo a nosotros de que a pesar de la espiritualidad puede estar por el suelo, colectivamente, sí se puede desarrollar una experiencia con Dios que te permita estar firme. Sí se puede desarrollar una experiencia con Dios que nos permita llevar adelante los planes de Dios. Porque estos jóvenes fueron sacados, hermanos, de su familia, pero Dios tomó eso y esa experiencia espiritual que ellos vivían en su familia, porque, vuelvo a decirlo, estaban en medio de una nación, su propia nación, antes de ser cautivos, que espiritualmente era un desastre. Si es solamente que recuerden los textos de Jeremías que usted ha leído, o los que leímos recién, o que recuerden lo que describe Ezequiel en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 1 y 2, cuando es llamado, y dice, tú vas a ir a un pueblo de dura cerviz, y vas a tener que hablar aunque no te quieran escuchar. En medio de esa realidad espiritual, ellos vivieron una espiritualidad, una relación con su Creador, con Jehová, con su Señor, por sobre esa realidad espiritual que vivía la nación. Y el Señor los toma de ahí, del centro, de sus hogares, de sus familias, ahí donde su vínculo espiritual se fortalecía cada día. Los toma y ahora los lleva y los pone en un escenario mucho mayor, donde esa experiencia espiritual con su Redentor, con su Salvador, puede verse e iluminar muchas otras vidas. Al punto de que este rey, al punto de que este rey pagano, este rey tirano, terminó creyendo en Dios, terminó reconociendo al Dios de Daniel, terminó comprendiendo de que no hay otro Dios. Entonces, hermanos,
El Señor nos quiere hacer ver, y el propósito de estos 7 temas cuando vayamos avanzando, es que podamos comprender la realidad de la profecía, pero no como una serie de datos, de información, de fechas, sino como algo que tiene que ser real en nuestra vida hoy. Daniel pudo proponer en su corazón no contaminarse. Esa es la propuesta que hacemos cada día para nuestra vida. Yo hoy propongo en mi corazón, no voy a contaminarme. Pero ¿cómo se llega a eso? Cuando yo tengo una experiencia real con el Señor, cuando yo tengo una experiencia continua con el Señor, cuando yo ya no estoy mirando los problemas que la iglesia esto y que la iglesia esto otro, es que cuando yo me preocupo de mi sanidad espiritual y a través de esa sanidad espiritual, a través de esa experiencia espiritual, yo puedo avanzar paso a paso con la certeza de que Dios está a mi lado, con la certeza de que el Señor puede obrar en mí de manera poderosa, con la seguridad de que a pesar de que nosotros somos débiles, a pesar de que nosotros tenemos falencias, a pesar de que nosotros luchamos día a día contra nuestras deformidades de carácter, si nos escondemos en Cristo, si realmente lo buscamos de corazón, no con un corazón fingido, si realmente abrimos nuestro corazón a escuchar los mensajes de misericordia que Él tiene para nosotros, entonces Él va a poder formar en nosotros su propio carácter. Él va a poder formar en nosotros su propia imagen. Él va a poder hacer de nosotros lo que hizo de Daniel en medio de su pueblo y en medio del cautiverio babilónico. ¿Qué necesitamos, hermanos, para creer eso? ¿Qué necesitamos para entender que el Señor está dispuesto, como le dijo Jeremías a la nación, a hacernos el bien? Que Él tiene planes de bien para nosotros, pero que no nos sirve, como dice Jeremías 7 o 4, no recuerdo cuál era el capítulo 7 o 4. No nos sirve pararnos en el templo, a la puerta del templo, y decir, templo de Jehová es este, si el resto de la semana el Señor no está en nuestra vida. Por eso el deseo de nuestro corazón, hermanos, es que nosotros podamos ver en estos 7 temas las vislumbres de la salvación que el Señor nos quiere entregar. Podamos ver en estas historias, hermanos, que el Señor es misericordioso, que hay solución, que cuando yo me miro y me veo tan pecador, cuando veo que lo intento y no lo logro, hermanos, hay esperanza, hay solución. El Señor está a la puerta, está llamando. Es decisión nuestra. Tenemos que ejercer nuestra voluntad. El Señor quiere restaurarnos. El Señor, a pesar de que nos permite pasar por situaciones muy complejas, que muchas veces son consecuencia de lo que nosotros elegimos, el Señor no nos deja abandonados. Así como a través de Jeremías le advirtió que iban allí al cautiverio, el Señor dijo que no los iba a abandonar, que de los lugares por donde los esparcería, los traería de vuelta. ¿A dónde nos ha esparcido el Señor? ¿A dónde hemos ido a parar en nuestra vida espiritual? Por no querer recibir los consejos del Señor, por dejar de lado la verdad de Dios. Bueno, el Señor nos dice que no importa dónde estemos, Él puede traernos de vuelta al hogar.
Él puede traernos de vuelta de donde nunca debemos haber salido. Si sentimos, hermanos, que nuestra vida espiritual dista de lo que debiera ser, y que ya no hay esperanza, hermanos, mira al Señor, mira lo que el Señor puede hacer. El Señor está dispuesto a cubrirnos con su manto de justicia. El Señor tiene preparadas vestiduras de salvación, dice el profeta Isaías. El Señor quiere que nosotros podamos ver realmente nuestra condición y comprar de Él lo que nos ofrece este mercader celestial. Nuestra condición es esa, no la podemos cambiar, pero sí tenemos la posibilidad de acudir a la fuente de vida, a que pueda apagar nuestra sed, vestirnos con su ropa de justicia y poder comenzar a mirar que la redención está cerca, que los eventos que el Señor nos ha descrito se están cumpliendo, que el Señor quiere prepararnos para ese evento, para que podamos estar firmes en ese momento, hermanos. Pero esa disposición tiene que estar ahora. Esa reconciliación con el Señor tiene que ser ahora. Que el Señor nos permita, hermanos, durante estos 7 temas, buscarle. Que el Señor nos permita durante estos 7 temas encontrar nuevamente esa relación íntima que necesitamos cada día con el Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos anime, que podamos vivir una experiencia de vida eterna. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos has permitido, Señor, reflexionar en una pequeña porción, Señor, de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú estás, Señor, llamando a tus hijos en este tiempo. Sabemos, Señor, que pronto va a estallar como sorpresa, Señor, abrumadora, lo que tú ya has anunciado. Y queremos, Señor, no sentirnos desvalidos, no sentirnos sorprendidos, no sentir, Señor, que desesperamos. Queremos, Señor, estar a tu lado. Queremos, Señor, que nuestra experiencia espiritual sea distinta, Señor, a la que quizás tenemos hoy por hoy. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas tocar nuestros corazones, que tú puedas, Señor, hablarnos a través de tu Santo Espíritu. Que nosotros podamos, Señor, abrir nuestro corazón, no resistirnos. Que podamos mirar a la cruz y ver ese gran amor, Señor, por el cual tú derramaste tu vida. Ese amor hacia nosotros, Señor. Queremos rogarte que tu sacrificio, Señor, pueda traernos el recuerdo de nuestra condición, pero la esperanza que tú nos ofreces, Señor, de la salvación. Y ahora, Señor, que vamos a compartir algunas reflexiones con los hermanos, que los hermanos van a, quizás, Señor, a querer comentar, a querer recordar alguna idea. Señor, tú puedas dirigirnos para que, al igual como tú levantaste a Ezequiel para amonestar, también sean palabras, Señor, que nos alienten y que nos traigan consuelo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Yo no sé si usted había leído el capítulo 1 para esta semana, pero yo lo animo a que lea. Próxima semana, capítulo 2 y 7. No sé si hay alguien que quiera comentar algo, que quiera compartirnos algo acerca de lo que yo les compartí brevemente, que tenga alguna cita que haya leído, que la haya buscado mientras yo presentaba este primer tema, introductorio solamente, y nos quiera ayudar a crecer espiritualmente.
Si hay alguien, hermanos, puede abrir su micrófono libremente y pueda compartir con nosotros alguna idea, alguna pregunta en la cual todos podamos meditar y crecer y buscar una respuesta. No sé si hay alguien que quiera compartirnos algo. No los alcanzo a ver, voy a ver. Ah, no, no veo el chat. Aquí está. Voy a leer. Hermana Nicauri, mientras yo reviso acá ese comentario. Bueno, como nadie va a hablar, voy a hablar yo. Feliz sábado, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. La verdad, tremendo, tremendo tema, muy al punto con la realidad que nosotros estamos viviendo. Y es increíble porque a medida que iba desarrollándolo, en la forma que lo iba presentando, te lleva a la mente a ir al hilo de lo que usted está presentando. Eh, y algo que para mí fue bien impactante y que pienso que es la raíz de los males de la nación y, y también que es la causa principal de la victoria de estos jóvenes hebreos, radicó en lo que aprendieron en la casa, como usted enfatizó. Y es sumamente importante porque por lo regular no se le da importancia a la enseñanza familiar. Y hermanos, mire, eso resguarda el alma, eso es de salvación. Mire, cuando yo me vine de mi país para acá, yo me vine de donde soy, mi iglesia, mi familia y todo eso, una experiencia muy sólida con el Señor. Fue algo completamente distinto. Cuando me llego acá, fue como llegar a otro planeta, no a otro país, a otro planeta. Fue completamente distinto la forma de cómo ver las cosas del Señor, la forma de cómo leer, incluso hasta cómo leer las cosas del Señor, todo era tan distinto. Y hermanos, miren, fue tan fuerte la transición porque era como pasar del fuego al hielo. Fue literalmente así, siéndole sincera. Pero yo le doy gloria a Dios por todo lo que aprendí en mi niñez y en mi vida mientras estuve en mi país, mientras estuve con mi familia. Porque para mí, hermano, se lo doy de testimonio y, y siempre donde quiera que voy lo digo, para mí fue un resguardo. De no haber sido así, hermanos, yo no estuviera en la iglesia hoy. A ese punto fue el choque tan grande para mí. Y cada vez que había tantas cosas, las influencias, lo que veía era completamente diferente a lo que se me había enseñado, a lo que yo crecí aprendiendo. Pero cada vez que yo era, ya sea se me ofrecía esto, se decía esto o se me invitaba a esto, yo recordaba lo que se me enseñó. Yo recordaba, mi mamá, yo siempre he dicho es el pilar espiritual en mi casa, siempre lo ha sido. Y mi iglesia, una iglesia que yo le doy gloria a Dios, le doy gracias a Dios por haberme permitido ser parte de esa. Fue para mí un pilar, un apoyo, algo increíble para mí para construir esa experiencia que me había de ayudar en el futuro para permanecer cuando mi fe iba a ser puesta a prueba. Porque para mí, ahora sí yo lo veo, mi fe fue por esta prueba al venir acá, porque literalmente de no haber tenido la base que se me dio en mi infancia y mi temprana juventud, hermanos, yo aquí no estuviera hoy y le doy gracias a Dios por eso. Es una realidad bien grande, es lo que está usted explicando, hermano Marcelo. Del ámbito espiritual e histórico, le estoy aplicando en mi vida personal porque es exactamente cuando usted lo dice, me recordó mi experiencia. Esto fue lo que yo viví. Gracias. Gracias, hermana Nicauri, por compartirnos su experiencia. Hermanos, yo creo que todos en cierto modo vivimos esta experiencia a mayor escala o a menor escala cuando de un día para otro nos fuimos envueltos en una pandemia, donde las iglesias se cerraron, donde pasó algún tiempo, donde no habían cultos online y tuvimos que nutrirnos de nuestra experiencia personal con el Señor. Tuvimos que nutrirnos de nuestra experiencia familiar con el Señor
Después vinieron los cultos online que ayudaron, ¿no?, a sostener esa experiencia. Pero ¿qué pasó después de la pandemia? Aquí hay hermanos que son de Estados Unidos, de Venezuela, creo que vi a mi hermano Francisco delante. Hay gente de Santiago, hay gente del sur, de Los Ángeles, de Concepción, de Gorbea. ¿Qué pasó con las iglesias después de la pandemia? ¿Volvieron todos los mismos hermanos que estaban antes? Pueden haber sido por diferentes razones. Yo no digo que sea simplemente por la experiencia espiritual débil que existía en su vida personal, ¿no? Pero vemos que hubo un elemento que afectó la vida espiritual. Quizás pueda ser un factor el depender mucho, no digo que haya sido así en todos los casos, pero el depender mucho de una experiencia espiritual colectiva por sobre una experiencia espiritual personal. Cuando dejé, por obligación, por esta situación, dejé de encontrarme con los hermanos, de ir a la iglesia, y ahora tenía que, entre comillas, arreglármela solo. Quizás para algunos fue mucho más difícil. Pero piensa en Daniel, piense en Ananías, Misael y Azarías. No creo que su experiencia espiritual, por lo que describe la sierva del Señor y por lo que describe la Biblia en relación al contexto espiritual que vivía la nación, no creo que haya sido muy fortalecedor eh, la experiencia colectiva espiritual. Sé que él lo describe, ¿no? Pero sin embargo, su experiencia espiritual personal lo ayudó a sostenerse, lo ayudó a enfrentar. Entonces, nosotros hemos pasado de cierto modo por esa experiencia y debemos nutrirnos de esa experiencia, hermano. Debemos darnos cuenta de que si bien todos podemos cooperar y fortalecernos en una experiencia mayor espiritual, es en mi intimidad con Dios, es en la oración personal con Dios, es en el estudio de la palabra personal con el Señor, donde yo puedo ser fortalecido, porque yo tengo que aprender a depender de Dios, porque es Dios el que me va a sostener en el momento de la crisis, porque es Dios quien me va a sostener cuando todos te abandonen. La sierva del Señor dice que en el conflicto que se avecina, nosotros vamos a tener que depender solamente de una sola mano, que es la mano divina. Y esa experiencia tenemos que empezar a vivirla hoy. Y esa experiencia es la que nosotros debemos tratar de encontrar. ¿Y cómo se encuentra? Simplemente buscando al Señor, perseverando ante el Señor. El enemigo nos ofrece de todo. El enemigo va a poner trabas por todos lados. El enemigo nos va a poner en estrechez. Pero gloria sea a Dios que es una oportunidad para buscarle con mayor intensidad. El enemigo quiere que desviemos la mirada, pero nosotros debemos proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. Esa experiencia espiritual fue lo que permitió que Daniel luego fuera bendecido por Dios. Esa experiencia espiritual, esa disposición a servir a Dios pase lo que pase, enfrentando una situación que fue con la comida, ¿no? Fue el resultante o fue lo que llevó a que luego Dios lo exaltara.
y luego Dios le otorgara el don de profecía a Daniel. Entonces nosotros, hermanos, tenemos una serie de elementos que el Señor nos ha entregado como iglesia y nosotros en forma personal podemos eh, alimentarnos de eso, del don profético. Pero es una decisión que nosotros debemos ir construyendo de manera personal. Y la hermana Nicauri nos acaba de relatar su testimonio. Y sin duda que eso nos ayuda a mirarnos y a querer crecer en las manos del Señor. No sé si hay alguien más. Nuestra hermana Paola dice, ¿qué importancia es tomar la elección todos los días de no contaminar nuestro cuerpo? Y no hablo de comida, hablo de todo lo que el mundo nos ofrece día a día. Dios nos dé fortaleza para ser buenos hijos e hijas, que nunca contaminemos nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Dice la hermana Yael, me llama la atención el hecho de que Daniel y sus amigos efectivamente vivieron y crecieron en un ambiente adverso. Lo mismo fue para Enoc, Noé, Simeón, etcétera. No sé si hay algún otro comentario que quieran compartir, hermanos, que podamos reflexionar. Yo, Sí, yo hermano. quiero preguntar, es que cuando tú empezaste hablaste de 3 puntos para resaltar. ¿Los podrías repetir? Eso al principio. 3 puntos para resaltar. Am, ¿Te refieres al contexto histórico o a los puntos ya directamente del tema? Contexto histórico. No, eran solamente puntos generales en relación a el tiempo en que vivió Daniel, en relación a que en ese tiempo Egipto era la nación dominante, pero luego asumió ese rol después de una batalla en Babilonia por sobre Egipto. ¿Y por qué lo mencioné, hermanos? Porque más que un dato histórico, tiene que ver con la controversia. Jerusalén estaba bajo el dominio de Egipto. Y No, luego salió de ahí, quedó bajo Babilonia. Y si nosotros seguimos la historia, salió de ahí, quedó bajo Medo-Persia. Entonces, constantemente estaba bajo la influencia, ¿cierto? Del enemigo. mm, Constantemente estuvo, cuando se separó de Dios, constantemente quedó bajo la influencia del enemigo. Y en ese contexto de estar expuestos a la idolatría, expuestos al cautiverio, expuestos a todo eso, hubo personas que desarrollaron un carácter como no. Cristo. mm, Y hoy día nosotros somos llamados a eso, a desarrollar el carácter de Cristo, a vivir la vida de Cristo. Pero ¿cómo podemos vivirla si estamos bajo el cautiverio del mundo? ¿Cómo podemos vivirla? Algunos se preguntará si no estamos bajo el cautiverio del mundo, pero la realidad de la iglesia es, es de debilidad espiritual. Pues el capítulo 1 de Daniel y lo que hemos visto nos muestra que sí es posible, pero es una decisión que yo tengo que tomar, que es en la intimidad de mi relación con Dios y de mi familia, donde yo tengo que construir esa vida espiritual, que quizás no la encuentro en la iglesia, que quizás no la encuentro en el lugar donde yo me muevo, porque quizás trabajo en un lugar que no tiene relación con la iglesia. ¿Sí? Am- Hermano Francisco y luego hermana Dignangeli. Feliz noche, buenas noches para todos, feliz sábado. La hermana primero. Perfecto, hermana Dignangeli, hermano Francisco. Muy bien, disculpe, me estaba tratando de quitar de mute. Feliz noche, feliz sábado. Solamente quería leer una cita aquí. Dice
El carácter de Daniel se presenta al mundo como un notable ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer por los hombres caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado. El relato sobre su vida noble y llena de sacrificio resulta de ánimo para nuestra humanidad común. De él podemos recibir fuerza para resistir notablemente la tentación con firmeza y con la gracia de la mansedumbre, defender lo recto bajo las más severas pruebas. Encontré que esta cita eh, y quería compartirlas con ustedes. Me parece muy al punto de lo que estábamos hablando ahora. Hermana, ¿podría compartirnos la cita? Porque es una cita preciosa, Sí, una cita que está sí, muy claro que sí. calificadora ahí en el chat del Zoom y también en el grupo de WhatsApp para poder tenerla. Yo había Sí, leído una claro que sí. cita muy similar, pero después me olvidé ponerla en la presentación. Pero esta cita Ahí está está, mucho, mucho mejor. Muchas gracias, hermano. a Hermano la orden. Francisco. Yo también tengo una cita un poco similar, ¿no? Que también es muy edificante. Déjenme buscarla por acá. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 562 y 563, en la versión electrónica, dice, Daniel solo tenía 18 años de edad cuando fue llevado a una corte pagana para entrar al servicio del rey de Babilonia. Su juventud hace que su noble resistencia al error y su firme adhesión a la justicia sean aún más admirables. Su noble ejemplo debería dar fuerza a los que aún hoy sufren pruebas y tentaciones. De verdad que el capítulo 1 de Daniel es un capítulo poderoso. Ahí podemos ver cómo un joven, como dice ahí la cita, de solamente 18 años, pudo hacer lo que hizo. Yo pienso en mí cuando tenía solamente 18 años y no, hubiese quedado, pero dando vueltas de las malas decisiones que uno toma cuando está joven. Y esa historia nos ayuda a que nosotros podamos amar a Dios de todo corazón y obedecerle. Ese muchacho, junto con los tres jóvenes hebreos, no hicieron lo que hicieron porque fue de un momento para otro que tomaron una decisión, sino que ellos ya venían ejecutando una vida año tras año, mes tras mes, instante tras instante, de que practicaban una y otra vez eh, los mandatos del Señor. Ahí en ese capítulo 1 podemos ver el amor, el deseo firme a no titubear. Podemos ver la reforma pro salud allí también. Podemos ver grandes principios de la iglesia adventista para hoy, para nosotros hoy. Entonces, es importante no perderlos de vista. Es importante siempre tenerlos presentes, porque allí, en esos principios, está la clave de nuestro éxito espiritual. Y espero que con la ayuda de Dios, todos los que estamos acá, y nuestras familias, pues podamos atender el llamado de Dios, a no rebajar la norma, sino al contrario, a buscar la excelencia que Dios por su gracia hará en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano Francisco. No sé si hay uno más, Y, alguien más compartir con eh, nosotros una reflexión. eh, yo quería, yo quería comentar lo siguiente con respecto a lo que estaba hablando, ¿cierto? Marcelo, el tema. Eh, si uno hace una relación, ¿cierto? De cómo era la, la iglesia o el cristianismo antes de la pandemia, estoy refiriéndome yo a Chile especialmente,
antes de la pandemia, ¿cierto? Y ante las cosas que sucedieron, ¿cierto? También después de la pandemia. Eh, ¿Cómo, si nosotros pensamos cómo éramos antes como cristianos, cómo era la iglesia antes de la pandemia, ¿cierto? Como cristianos, y cómo apareció la iglesia, ¿cierto? Y el cristianismo, ¿verdad? Después de la pandemia, con una liviandad, con una liberalidad, ¿cierto? Tan grande que apareció, ¿cierto? Después de la pandemia, después de la pandemia, y cómo nos ha costado a los que realmente queremos seguir, ¿cierto? Como éramos antes, o queremos que la iglesia siga como era antes de la pandemia, una iglesia fiel a Dios, una iglesia, un cristianismo, ¿cierto? Que se apegaba más a lo que el Señor decía, ¿verdad? A todas las cosas, a todas las normas, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer eso ahora, se nos ataca por todos los lados a los que pretenden hacer eso. Se ataca por todos lados. No sé si se han dado cuenta ustedes el salto tremendo que hubo en esos 2 años de pandemia. Un salto, pero realmente extraordinario. Si ustedes se fijan la liberalidad que hay en la iglesia en todo sentido, en todo sentido, en todo sentido, en lo que ustedes, como ustedes la miren. Si lo miran en la vestimenta de los hermanos, ¿cierto? Y de las hermanas, es totalmente diferente hasta lo que hacía antes de la pandemia. Las opiniones, ¿cierto? Cómo se eran los cultos. Es realmente algo extraordinario, extraordinario. Y qué difícil es para los que queremos, ¿cierto?, continuar como éramos o como era la iglesia antes, como eran. Es una prueba tremenda para las personas que hoy se quieren poner, ¿cierto?, se quieren colocar o quieren seguir, ¿cierto?, lo que Cristo dice al pie de la letra. Hoy día no existe eso. Entonces eso es lo que quería comentar yo, que se dé en cuenta la diferencia que había antes de la pandemia con, con lo que hay hoy en día a todo nivel, ¿cierto? Y no solamente, hermano, no solamente iglesia, sino que también la humanidad, la humanidad. Antes de la pandemia no había tanto crimen, no había tanto terror, pero noten ustedes, después de la pandemia lo que pasó. Ahora, cierto, matar 5 o 6 personas, cierto, de una pasada así, es normal prácticamente hoy en día. Antes no era así. Entonces, es tremendo lo que está pasando. Eso. Muchas gracias. Ahí, hermana Yael, hace comentario que yo creo que responde muy bien a esa preocupación. Dice la hermana Yael en el chat: de ahí la determinación a ser fiel, partiendo por ser fiel a Dios de manera personal. Porque nosotros sabemos que el mundo cada vez va a ir en ese rumbo. Si esto no, ese camino no tiene vuelta atrás. Cuando el corazón, cuando la mente no se sujeta a Cristo, cuando nosotros, como mencionábamos delante, no tenemos la determinación, como dice la hermana Yael, de proponer en nuestro corazón no contaminarnos, esa contaminación no tiene que ver simplemente, como mencionaba la hermana Paola adelante, no tiene que ver solamente con lo que como, sino, ¿cierto?, con lo que entra en mi mente. Si yo no tengo esa disposición, si yo pienso que esto se va a arreglar de otra manera, o que Dios irá a ver cómo lo hace, o que Dios en algún momento me va a cambiar, pero yo sigo sin esa disposición personal de dejar lo que yo sé que tengo que dejar, de cerrar las avenidas del alma, como dice la hermana Claudia, a toda influencia del enemigo, entonces mi condición espiritual va a ir mermando si yo no tengo esa disposición. Si yo no creo que, hermano, em,
Francisco lo mencionaba recién. eh, si yo no creo que, por ejemplo, lo que yo veo me afecta en lo espiritual, lo que yo escucho, entonces terminamos recién una serie sobre la música, ¿no? Si yo todavía no entiendo que la música puede producir en mi mente una transformación, si yo todavía no creo que la alimentación es vital para la vida espiritual, entonces la verdad que el Señor me está mandando, la verdad que el Señor me está revelando, los mensajes de misericordia que el Señor está enviando constantemente a través de sus profetas, no están teniendo cabida en mi corazón. Y esa realidad que mencionaba recién, eh, de decadencia espiritual y decadencia moral en el mundo, va a seguir y me va a arrastrar, y me va a arrastrar. Por eso necesitamos tener esa motivación, ese deseo personal de entregar nuestro corazón a Cristo, de que el día a día sea una entrega de propósito, de voluntad ante el Señor. Todos, hermanos, estamos en la misma condición. Todos luchamos con algo. Todos tenemos falencias. Pero ¿qué va a ser la diferencia? Mi disposición a pararme frente a Cristo y contemplarle. Yo no sé si ustedes han leído el capítulo del deseado de todas las gentes que habla sobre Judas. ¿Por qué lo menciono? Porque la hermana Elena de White hace una comparación entre Juan y Judas. Y a buenas y primeras uno diría, pero no hay comparación. Judas era malo y era malo nomás. Estaba perdido al tiro. Y Juan, bueno, tenía deficiencia de carácter, pero el Señor lo transformó. Cuando uno lee, el hermano Francisco dice que lo ha leído, dice que Judas amaba sinceramente al Señor. Estaba convencido de que era el Mesías. Y sabía que solamente uniéndose a Cristo podía ser transformado. Y él deseaba eso. Y por eso buscó unirse al Señor. Pero ¿qué pasó? Dice que él consentía con el pecado. Sus deseos, sus propósitos, sus anhelos eran buenos, pero su voluntad no la ejercía como debía. No había ese propósito, sino que consentía con el pecado. Y eso lo terminó destruyendo. Como leíamos en la cita del Espíritu Profecía, cuando no se acepta la verdad, ¿cierto? Se acepta una mentira y esa mentira termina destruyéndonos. Todos estamos en la misma condición. Todos necesitamos de la gracia de Cristo transformadora. Todos podemos vivir la experiencia de Juan, ¿cierto? De ser transformados completamente. Pero tiene que ver con cómo negamos el yo y cómo dejamos que la voluntad del Señor sea real en nuestra vida. Hermano Hugo, Sí, buenas noches, hermanos. La verdad es que estuve cavilando todo este rato si hablar o no hablar, porque se repite esta opinión de que cuando hablo desanimo en vez de animar. Y trato de animar, pero me sale igual lo contrario. Este, Pensaba en algunos textos, en algunos pasajes que se leyeron, hermano, y la verdad es que a mí siempre me ha preocupado la condición espiritual de la iglesia y la mía propia. Y y el otro día tuve la predicación en la iglesia y hablé un poco sobre algo que tocó el hermano Marcelo aquí, que tiene que ver con el versículo que leyó de Jeremías, ese que dice,
Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron vuestros padres en mí? Jehová, ¿cierto? A través del profeta Jeremías dice, qué malo encontraron vuestros padres en mí, que, eh, que se alejaron y se fueron, dice, tras la vanidad y se hicieron vanos. Eso es lo que quisiera un poco, sobre el cual quisiera reflexionar un poco. El, el- el Nuevo Testamento, hermano, Pablo, habla sobre personas cuyo fin dice que es la perdición, y describe una serie de cosas que hacen esas personas, y al final dice que solo piensan en lo terrenal. Y entonces yo hablé un poco sobre eso en esa oportunidad que les cuento. Y entonces me trajo mucho sentido este versículo. Dice que se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y entonces la pregunta, ¿qué es la vanidad? Resulta que la vanidad es lo terrenal, es lo temporal. Y fíjense que Pablo, él dice que en su vida, ¿cierto?, de apóstol, que ustedes saben cómo fue, ¿cierto? Él eh, sufrió muchas tribulaciones por causa de la predicación del Evangelio, pero dice que esas tribulaciones y eso, todo eso que sufrió iba produciendo en él un cada vez más eterno peso de gloria. Pero dice, no mirando, decía nosotros, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí es donde yo me quiero detener un poquito, solo un poquito más, hermano, porque esa es nuestra condición. Nosotros estamos pensando, hermano, solo en lo terrenal. Después de la pandemia, hermano, quedaron muchos grupos que, aunque no son grupos de estudio, son más bien grupos de oración. Yo he estado en dos o tres eh, o cuatro, tal vez, reuniones de otros grupos y el objetivo principal de los grupos casi es la oración. Son muy pocos los que tienen el interés de hacer un estudio sistemático, son más bien grupos de oración. Y en esos grupos de oración, hermano, yo me fijo que se pide solo por cosas temporales, cosas que, bueno, que por la salud principalmente, alguien que se va a operar, alguien que está enfermo, alguien que no tiene trabajo, eh, es- eh, y no veo que nadie pide, ¿cierto?, por, por un reavivamiento, una reforma dentro de la iglesia, no sé, por la condición espiritual en la que nosotros estamos. Nadie pide por eso, o sea, todos piden por cosas temporales, cosas terrenales. Y entonces yo digo, esa es la condición nuestra, no hemos vuelto solo a lo temporal, a lo terrenal, a lo que vemos y no a lo que no vemos. Yo pensé en esto para predicar ese día porque hemos estado estudiando Juan y ese evento que ocurre, Juan relata muchas cosas similares de personas que solo pensaban en lo terrenal. Solo un ejemplo, la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús en el pozo, y Jesús le pide de beber y Jesús le dice a la mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida y no tendrías sed jamás. Y ella, la mujer samaritana, le dice, le dice, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí y sacarla de este pozo. Y entonces ella pensaba en algo terrenal, algo material, pero Cristo le estaba hablando de otra cosa, de algo espiritual. Y yo digo, hermano, nosotros estamos como así, estamos como Nicodemo. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo y él le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de una madre y nacer de nuevo? Estaba pensando solo en lo material. Y en realidad nosotros parece que estuviéramos construidos, hermano, formados para pensar solo en las cosas que vemos, en lo material, en- en casarnos, en tener hijos, en tener nuestra casa, en tener un buen trabajo, en educar a nuestro hijo. Y esas cosas nos consumen diariamente, ¿no? Y yo digo, ¿será eso comparable con lo que dice el texto que leyó el hermano Marcelo de Jeremías? Vuestros padres se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Digo, tal vez sí, hermano, tal vez sí. Nosotros pensamos solo lo terrenal y no lo espiritual, solo lo que vemos y no lo que...
Y la Biblia dice, ¿cierto?, que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y nosotros estamos en busca de ese nuevo nacimiento, estamos en busca de esa agua, ¿cierto?, que no nos va a darse jamás, estamos en busca de ese pan del cielo. Y yo no sé, yo no lo veo, no lo veo en mi persona, no lo veo, y me preocupa porque ante esta vanidad a la cual nos hemos volcado, hermano, nos va a terminar convirtiendo en personas vanas y perdidas. Y eso es lo triste. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué sirve el estudio? ¿De qué sirve el estudio de la Biblia si encontramos que está todo bien? Eh, yo trato de no ser pesimista, hermano, y de animar, pero en realidad lo hago con la intención de que podamos reflexionar, hermano, que si nosotros vivimos vidas pensando solo en lo material, solo en las cosas de este mundo, solo en las cosas temporales, solo en las cosas terrenas, nunca vamos a llegar al cielo, hermano. Pero nos estamos engañando a nosotros mismos, yendo a la iglesia cada sábado, a lo mejor tomando la lección, devolviendo el diezmo. Yo creo que podemos estar perdidos, hermano. Entonces, hay una, hay un, hay algo que se debe formar en nosotros, hermano, lo que se formó en Daniel y que nosotros le llamamos carácter, ¿no? Un carácter eh, con cierta idoneidad, que hoy por hoy yo no la veo en mí, al menos yo no voy a hablar por ustedes, porque tal vez ustedes han alcanzado una altura espiritual mayor a la mía, pero yo hoy por hoy en mí no la veo y me preocupa eso, hermano, porque aquí en las cosas de este mundo no voy a encontrar eso. Eso solo lo voy a encontrar bueno, en conocer a Dios. Y entonces, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a conocer a Dios? ¿Me va a servir YouTube para conocer a Dios? Yo creo que no. Entonces, que estos temas, ¿cierto?, nosotros nos pueden ayudar a reflexionar, hermano, sobre la realidad y no sobre lo que nosotros pensamos que es Dios, sobre lo que nosotros pensamos que es la vida espiritual, sino que podamos pensar, ¿cierto?, en que estas cosas que sucedieron en la antigüedad están escritas, ¿cierto?, para que nosotros no nos desviemos como ellos se desviaron, porque lo que está en juego es lo eterno, eso que no vemos hoy. Y no lo vemos porque solo pensamos en lo que, en lo que se ve, ¿no?, en lo material, pero eso es temporal, ¿no? Entonces, que bueno, que cada viernes, ¿cierto?, que estudiemos, qué lindo hubiera sido que estos temas se hubieran hecho viernes y sábado, igual que el ciclo anterior, pero bueno, igual de viernes a viernes, ¿cierto?, tenemos una oportunidad de conocer un poco más las cosas de Dios y de reflexionar, pero reflexionar, hermano, ojalá sincerarnos con nuestra condición delante de Dios y no creer que porque vamos a la iglesia, que porque nos arrodillamos, porque le decimos feliz sábado a alguien, bendiciones, que eso es suficiente, hermano. Yo siento que no es. Así que bueno, que el Señor nos ayude, hermano, que estos temas no pasen de largo por nuestra vida, sino que nos lleven a conocer un poco más a Dios y tal vez, ¿cierto?, alcanzar esa altura que nos permita ver, hermano, por sobre lo temporal, por sobre lo material, por sobre lo vano de este mundo y comencemos a poner nuestra mira en las cosas eternas. Eso. Muchas gracias, hermano Hugo, por esa reflexión. Muy bien, hermanos, vamos a terminar, vamos a orar. Les invito para que podamos inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, queremos darte las gracias porque aún, Señor, tu misericordia se extiende para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, puede iluminar nuestra mente y puede, Señor, hacernos ver nuestra condición. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas, Señor, ganar nuestro corazón, que tú puedas impulsarnos, Señor, a mirar la cruz y a no resistir, Señor, ese amor ni a a los incomparables encantos de Cristo. Padre Celestial, guárdanos, Señor, para que en lugar de ser entregados
en las manos del enemigo, tú puedas, Señor, seguir manteniéndonos en las tuyas. Que nos sigas llevando, Señor, en esas manos que han sido esculpidas, Señor, con los clavos de la cruz, por el amor que tú tuviste por nosotros, Señor, para rescatarnos. Padre Celestial, bendice a cada uno de los hermanos que en esta noche, Señor, se han reunido, bendice a sus familias, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer consuelo, pueda traer paz, y pueda traer, Señor, el poder para transformar nuestros deseos, nuestra vida, fortalecer nuestro propósito y desarrollar, Señor, nuestro carácter a imagen y semejanza, Señor, de la tuya. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso sábado y si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes con un interesante estudio acerca de Daniel 2 y 7. Así que léalo durante la semana, busque allí más información del tema para que podamos compartir juntos de este hermoso tema ya más entrado en profecía, ¿no? Que el Señor les bendiga, que tengan buenas noches.